¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos arrancando Cara o Cruz. Estamos por Canal 13 también, por Unicanal como todos los domingos. ¿Qué tal, Pipo? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Jorge? Buenas noches a vos y a la audiencia. Arrancamos otro domingo más acá de Cara o Cruz. Bueno, arrancamos ya rápidamente. Está con nosotros el intendente de la ciudad de Asunción, Oscar Nenecho Rodríguez, que mucho hay para hablar con el intendente, ¿verdad? Sí. Hay una campaña fuerte contra el intendente. No, ¿en serio? Fuertísima campaña. Mira que hay una campaña desde que el intendente es candidato a intendente del Partido Colorado. Ese medio de comunicación no suele hacer campaña. No, No. gratis por lo menos no. Hay campaña desde, eso ha sido 2020, 2019, y no ha parado, sino que se ha intensificado, como si las elecciones municipales fueran este año, que el año que están, parece que tienen plena campaña, o ya están en campaña, algunos parece, y están poniendo toda la carne al asador, porque estos medios, vos sabés que gratis ni un aviso de exequia te dan. ¿Qué tal, intendente? ¿Cómo le va? Buenas noches. Muy buenas noches, Jorge. Muy buenas noches, Pipó. Muy buenas noches para todos los televidentes. Un gusto, un placer poder compartir con ustedes. Creo que recuerdo cuando la semana pasada habíamos hablado y nosotros con Pipo siempre decimos no seguir la campaña que instalan algunos medios, porque eso es lo que quieren, que todo el mundo hable de eso. Pero como arranco ya con este tema, ya adquirió la Contraloría, entraron algunos diputados, concejales en este tema, de los 500.000 millones de guaraníes, 80 millones de dólares. ¿Qué es lo que detrás de esto? Porque el relato, quiero nomás poner un chiquitito en contexto, el relato original era que se chupó la plata. Sí. Se chuparon 80 millones de dólares. Y no, se fugó a España con los 70 millones de dólares. Claro, pero el relato original... Inicialmente empezaron antes, su campaña. Antes incluso el viaje era se chuparon la plata, desapareció, no existe Se rastro. fumó. Se fumó. Después ya se demostró que esa plata no se fumó. Entonces dijeron, no, en realidad está la plata, pero se malversó, es decir, se Primero usó para... se desvió Se a desvió. otra cuenta. Posteriormente se malversó. O sea, vamos a decidirnos. Primero que se fumó. Segundo que no, se desvió a otras cuentas. Y lo último, de que se malversó. No, y arrancó, me acuerdo cuando tiene 500.000 millones y no usa, y se paga intereses por eso, no usa la plata. Me acuerdo que ese fue el primero. Sí. El mismo personaje de siempre, ¿verdad? Pero apoyado por esos medios. Absolutamente. Y realmente muy temeraria todas las acusaciones. Y yo estoy juntando materiales. Estoy juntando las tapas de diarios. Estoy guardando los audios, los comentarios, porque ellos, cuando van y entrevistan a una persona, sus periodistas, lógicamente, presionados por los dueños de los medios, de sus medios, ellos actúan de fiscales y jueces acusadores ya. Ellos hacen la pregunta y después ellos mismos responden esa pregunta así como quieren instalar. Yo estoy juntando. ¿Y qué querés hacer con eso después? Y justamente estoy hablando yo con un equipo de asesores jurídicos, pero de balde no lo voy a dejar. Gratis no les va a salir a ellos esto. Porque después, siguiendo nomás la cronología de ese relato, esto está en la instancia de la Contraloría. El otro día hablaba con Benito Torres, me explicaba que ya se arrimó toda la documentación. Incluso le llegaron a hacer una entrevista a una directora de la Contraloría, creo que es Gladys Fernández, si no me equivoco, y dice, espera un poquitito. Malversación, yo no sé si se encuadra cuando que los recursos tenían que estar destinados para obras, pero se tuvo que haber contratado, pagado recursos humanos que tienen que ver con las obras a ser construidas. Eso no es malversación, porque Sí. hace la naturaleza por la cual se pilló la plata. Sí, señor. Entonces ahí ellos dicen, eso fue sueldo, sí, pero sueldo para las personas que, por ejemplo, trabajaron para Molas López. En realidad que costos operativos de prestaciones de servicio del municipio. Ellos quieren instalar de que nosotros pedimos el préstamo para pagar salarios o gastos rígidos propiamente dicho. Y no es esa la realidad. Gastos operativos para prestaciones de servicio. Obras de infraestructura que ya hemos culminado. Obras de infraestructura que estamos realizando.
Y ellos quieren instalar como si fuera que no se hizo nada, que se quiere justificar, y no entienden y confunden. Y hay muchos ciudadanos que hoy en día están confundidos. O sea, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es la realidad? En la semana publicaban de que en 7 minutos hice desaparecer no sé cuántos millones que transferí a cuentas que no se saben. ¿Cómo no se va a saber? ¿Cómo uno no va a poder hacer la trazabilidad si están establecidas? O sea, es una locura. Y taparon esa parte. Claro que Con un taparon. titular. Pero aparte, ¿cómo hacen referencia a un banco de cuestión? ¿Cómo hace transferencia sin saber a dónde se transfiere? No, pero además, ¿Cómo? justamente donde dice transferencia, cuando va a hacer una transferencia, dice transferencia a la cuenta tal de tal banco, o transferencia a fulano tal, lo dice, empresa tal. Esa parte le pusieron un titular y le taparon ahí. No se sabe dónde transfirió. Y vamos a ver qué dice ahí. Saca tu título, vamos a mirar. No, eso no vamos a mostrar. Y me llamó la atención que decían, en uno de los discursos era, no sé, se sacó para hacer, ¿cómo se llama esto? Alcantarillado. Ni una cuenca se inició. Esperaban un poco. Entonces le mandamos ahí con dron y eso vimos ahí en Barrio San Pablo, toda levantada a la calle, trabajando. ¿Esto qué es? ¿Inteligencia artificial? Molas López, Isabel la Católica y Canonicov. Ahora, el jueves pasado estuvimos inaugurando la cuenca de Molas López. El 13 inauguramos la cuenca de Rocío Cabriza. El 16 o 17 inauguramos la cuenca de Isabel la Católica y Canonicov. San Pablo están Ya, empezando ahora. San Pablo estamos haciendo ahora, justamente mañana, lunes, cerramos parte del barrio San Pablo, ciertas calles, para continuar las obras que estamos avisando a la ciudadanía. Tenemos ya esta semana aprobado, porque habían dicho obras fantasmas. En el caso de las cuencas de Santo Domingo, San Antonio y General Santos, que 3 cuencas fueron aprobadas ahora el miércoles, fue aprobado el pliego de bases y condiciones. Y son tan ignorantes o tienen tanta mala fe, porque es importante explicar a la ciudadanía de que para llevarse a cabo una obra, la Junta tiene que aprobar el pliego de bases y condiciones, cosa que nosotros hemos derivado. Y los bonos están atados a esa cuenta, a esa construcción de cuenca que nosotros vamos a llevar a cabo ahora. Te dicen, ¿y por qué emitieron ya bonos sin tener aprobado el pliego? Y discúlpenme, más ignorantes todavía son. Porque cuando uno va a presentar el pliego de bases y condiciones, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas te pide, perfecto, podés hacer tu pliego, pero ¿qué respalda? ¿Dónde está el presupuesto? Porque te tiene que dar un código de contratación, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, que garantice que vos vas a hacer esa obra para que ellos puedan permitirte llevar a cabo y levantar ese pliego al portal. Claro, Entonces, no puede emitir los bonos 2 horas antes y salir a vender los bonos 2 horas antes de que tengan que hacer el cheque o transferir la plata del anticipo. Yo veía 2 anticipos hoy que publicaron, ¿verdad? Uno, estaba viendo la semana pasada en el diario, 2 anticipos a 2 empresas. Fecha de la aprobación del pliego, diciembre, tanto diciembre. La adjudicación, perdón. Adjudicación. Fecha de pago anticipo, 20 días después, normal. claro, categórico. ¿Cuándo quería que le pague el anticipo? El año pasado, antes de aprobar el pliego. ¿A quién le vamos a pagar? Antes de adjudicar. Dejar una escribanía en la plata. O sea, yo no entiendo. O sea, si ellos no saben, como vos decís, todo el tiempo estamos denunciando que en el gobierno anterior Marito hizo obras en obras públicas sin tener presupuesto, por eso nos dejó ese agujero en obras públicas. Sin tener código presupuestario, sin tener autorización de contrataciones públicas, licitó obras, adjudicó obras y pagó anticipos. Y eso es ilegal. O sea, vos tenés que tener la fuente de financiamiento, la plata, aprobar el pliego y ahí recién podés levantar el pliego. Absolutamente. ¿Y cuánto lleva eso? Y lleva su tiempo. Es más, en el caso de los municipios, más tiempo aún. ¿Por qué? Porque el intendente de motus propio no puede hacer solo, tiene que tener
justamente la aprobación de la Junta Municipal. Tenemos que derivar a la Junta Municipal, tiene que entrar a comisión para que se realice el estudio correspondiente y luego la aprobación en una siguiente sesión. Lleva su tiempo, pero es algo súper descabellado de ignorante creer o pretender hacer aprobar un pliego de bases y condiciones sin tener, como estaba diciendo Pipó, el código de contratación. Cuando esto está en la instancia de la Contraloría, y suponte, porque me pareció que en ese sentido iba relatando esta directora de la Contraloría, y estamos cotejando, revisando toda la documentación. Yo sé que ustedes ya enviaron toda la documentación sobre este tema. Supongamos que, no sabemos qué va a decir finalmente la Contraloría, pero hay una presión ya. Comparan casos de auditoría de la Contraloría de otro municipio con recursos del FONACYT y royalties, que nada tiene que ver, entre paréntesis, absolutamente con el tema nada que ver, bono. otra burrada más. Hacer la comparación, son dos cosas distintas. Entonces dicen, ya tendría que la Contraloría enviar a la Fiscalía, y todavía no terminó la auditoría. No. Pero en el caso de que concluya y la Contraloría en su conclusión final diga que se hizo todo bien, la Contraloría blanquea ese va a ser el Absolutamente. blanqueo. Siguiendo nomás con el relato que te estaba diciendo, ¿verdad? Blanqueo de la Contraloría, y van a buscar ahí una foto tuya de Camilo Benítez que estuvo en algún lado contigo, que vos pasás ahí por la casa enfrente, o le mejoró el empedrado de la casa de Camilo. Algo van a encontrar. Entonces digo nomás el daño. Perdón que me extienda un poco en esto, porque no sé si escuchaste lo que dijo el presidente Peña la semana pasada, cuando le preguntaban también a él, que en algún momento tendríamos que nosotros de los medios hacer esa autocrítica. Nosotros nos molesta cuando nos atacan o cuando nos cuestionan. Parece que porque nos consideramos luego, en general, asumo, nos consideramos superiores, en el sentido de que nadie nos puede observar a nosotros, no nos podemos equivocar. ¿Por qué dice el presidente Peña? El rol de la prensa ya no se limita a informar, sino a confundir. Y cuando hacías referencia al tema de los 80 millones de dólares, a mí me pasa todos los días en los grupos del WhatsApp, o sea, tu compañero de pádel enviaron una foto de un bache, que los hay, ustedes reconocen que los hay, explicaste las razones, y es un drama de los asuncenos, los baches, sin ninguna duda, y ahí automáticamente alguien dice, claro, si se chuparon 80 millones de dólares. Digo nomás cómo se instala. Se instala y daña. Claro, a eso golpea. Después, pensás que ellos van a reconocer, no, nos equivocamos. No, nunca. No era así, no. Así como dijiste, Jorge, blanquean. Eso es cuando sos de honor colorado. Cuando no te arrodillas ni le das negocios a ellos. Ahora, si sos amigo, si das negocios, si haces concesiones, permitís que transgredan las leyes, las ordenanzas establecidas, le decís a ellos, atropellen sin ningún problema y te arrodillas ante ellos. Sos un perseguido. Puedes festejar con globos, torta, todo tus imputaciones. Y es una manera de protesta porque están haciendo una persecución. Eso es cuando es aliado. Cuando no se le cobra una multa por transgredir o se le dan negocios. Y ese es el principal inconveniente con esta gente, Jorge. Tienen un grupo de sicarios que realmente se arriesgan demasiado. Yo quiero ver si esos sicarios del periodismo, porque para mí no son informadores ni periodistas, mucho menos, el día de mañana, cuando alguien vaya encima de ellos, la dueña de los medios le responde, vamos a ver, ahí le quiero ver. Yo conozco a uno que le echaron y tuvo que conseguir trabajo en otro lado porque no le soltaban la mano después de haber hecho un montón de cosas para ellos y soltaban la mano. Así que, como ejemplo, no hace falta que esperen para ver cómo funciona. Ahí tuvo que conseguir trabajo. Pero es terrible, es terrible. ¿Verdad? Y yo vuelvo a decir, porque también empezaron algunos a querer dar la vuelta cuando yo denunciaba que mi pecado
con este grupo fue multarlos, no acceder al chantaje. En buena forma, vamos a solucionar esto, que no se le cobre la multa por transgredir una ordenanza de construcción. Nadie se acuerda, pero yo les voy a recordar, en donde construyeron la segunda parte, antes había una cantidad importante de árboles. De su shopping. Nadie dijo nada en su momento cuando ellos arrasaron eso. Todavía yo no era el intendente. Y quiero ver si es que ellos pagaron alguna multa o hicieron alguna compensación por ello. Ahora, cuando yo asumo y nosotros nos percatamos de que construyeron 12.000 metros cuadrados de más, cuando les multamos y nos cedimos ante su presión, ahí empezaron los ataques. Y eso es una perlita nada más. Algunos te cuestionaron, dijiste, sobre estas observaciones que hiciste, ¿verdad? Yo dije, lo vengo sosteniendo y te digo ahora, creo que ya lo hablamos también, hay que separarlos tanto en dos cuestiones. Por un lado, claro que la administración municipal Asunción, Nenecho Rodríguez, tiene que dar explicaciones sobre esos. Absolutamente. Ante las instancias y los órganos naturales de control del Estado de la Contraloría General de la República. Se tiene que explicar eso, hay dudas, se tiene que explicar y eso me parece que lo están haciendo. Absolutamente. Eso por un lado. Pero por otro lado, también hay una responsabilidad, yo te decía el otro día, intendente, de desenmascarar a grupos empresariales de mucho poder, porque manejan conglomerados de medios de comunicación, cómo se han manejado no solamente con el tema de la municipalidad de Asunción, en el tema de multas, incumplimientos, etcétera, etcétera, sino en otros casos. Ahí está lo que dijo la semana pasada el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez. No sé si vos escuchaste lo que dijo frente a autoridades, estaba Macri, representante de la fundación de la FIFA. Todos sabemos quiénes son, todos sabemos qué hicieron, dónde está la plata y nadie hace absolutamente nada. Y nadie se anima. Claro. Entonces, yo por eso te decía, munite de toda la documentación, exponer a la ciudadanía para desenmascarar a estos conglomerados de medios y empresarios poderosos que históricamente se movieron con el apriete y con el chantaje para obtener beneficios. Eso hay que paralelamente, lo que no significa que con eso se quiera esconder lo otro. Por eso decía, dos cosas distintas. Responder a esas observaciones ante las instancias naturales del control del Estado y de la ciudadanía sobre los 500.000 millones de guaraníes, pero paralelamente también plantear lo otro, ¿verdad? Absolutamente. Y mira, Jorge, traigo nomás también, y Pipo, a colación, nosotros hemos presentado cerca de 900 hojas de documentaciones. Todavía no había pasado 3 días. Nosotros hemos presentado viernes al mediodía, sábado, domingo, lunes. Todavía no terminaba el día y ellos ya decían: el intendente no presentó todas las documentaciones requeridas. ¿Y qué son ellos? O sea, todavía ni la Contraloría se expidió. Todavía ni la Contraloría pudo analizar todas las documentaciones. Claro, ustedes presentaban la Contraloría, no ABC. Por supuesto. Ajá. ¿Y cómo ellos saben? Y no sé. ¿Cuántas páginas tenía? 900 hojas. 900 páginas todavía no hacían. Pero ¿cómo se enteraron que la Contraloría ya sabía que ellos no estaban en la página? La Contraloría trabaja fin de semana ahora. No sé, habría que preguntarles a ellos. ¿De dónde sacan ellos esa información? Sinceramente, y discúlpenme, da asco. Ahora, hay una cuestión, Nenecho, y te iba a decir, mira, Pipo, discúlpame que te interrumpa, sí. Y aclarando nomás lo que también decía Jorge, eso no quita a que nosotros tengamos que rendir cuenta. Lo hicimos en tiempo y forma y estamos abiertos
dispuesto a lo que se necesite, lo que se requiera. Ahora, la cosa nomás es así como fue, uno si es medianamente pensante, digo yo, y agarra todas las tapas de ABC y empieza a leer desde que comenzó este tema de los 500 mil millones. Empezamos, tiraron el número. Después, vos le explicaste, le mostraste, mira, hiciste una explicación, tuviste varios programas explicando, mostrando. Eso ya el problema ya era no que parte de esos 110 mil millones se habría usado para pagar. Ya el problema no es que faltan, si yo te demostré que los 500 millones están acá, ahora te molesta que esos 500 millones que ya te mostré que están, ya no hay un faltante de 500 millones, sino que usé de esos 110 mil millones, supuestamente 100 mil millones, para servicios personales, y eso está mal, según ellos, ¿verdad? ¿Por qué sigo hablando de 500 mil millones de faltantes cada vez que pongo un título? Si no hay 500 mil millones de faltantes. Y te demostré que en todo caso lo que vos podés estar presumiendo es que se usó mal 110 mil millones de eso. ¿Por qué sigo cabalgando sobre eso? Y después, ayer, a ver, cuando fue el miércoles, jueves, no sé, una tapa, leo del titular, Contraloría actuará, no sé qué cosa, encuentra irregular. El titular catástrofe era asegurado algo. Abro la página 3 o 5, página impar. El Contralor dice que si encuentra alguna cosa actuará. Oye, otra historia. Todavía no dijo encontró. Y ves la bajada, que es lo que viene el subtítulo, digamos, del diario, y después viene el artículo. No, ya no leí el artículo porque ya habría sido un chiste. Decía otra cosa. Si eventualmente dijo el Contralor que no tuvo tiempo, pero que si él encuentra una... Lo lógico, si yo te digo, si Contralor, si usted encuentra una irregularidad, ¿va a hacer algo? No, no voy a hacer nada, va a decir el Contralor. Obvio que va a decir, sí, hace algo. Eso más todo lo que dijo el Contralor. Pero ellos hicieron un título donde le hacían mentir al Contralor, o sea, decir una mentira que el Contralor no dijo. Sí, tal cual. Y es grave en la tapa porque están utilizando una institución del Estado para decir que el Contralor dijo algo que no dijo. O sea, es muy grave decir, el ministro dijo tal cosa, el jefe, el comandante de la policía dijo tal cosa, el Contralor General dijo que hay irregularidades. Es muy grave decir eso, porque está acusándote a vos de un delito sin tener pruebas. Vos te vas a subir al Contralor, pero no te va a decir, yo nunca dije esto, y ellos van a terminar con un juicio. A eso es lo que voy yo. Y después la libertad de prensa, la CIP, Mabel Renfeld va a llorar cuando vaya a la fiscalía, todo el show comienza de vuelta, ¿verdad? Y realmente hay que ser muy estúpido para seguir esas tapas y no darte cuenta de que va cambiando la historia permanentemente. El mismo estúpido el mismo Grau va cambiando permanentemente de historia. Primero pasó de que te llevaste 500 millones en un avión a Europa y te fuiste con 70 millones de dólares a ver la final de la Champions, a decir que en realidad lo que hiciste fue pagarle una cuenta que a la otra le pasaste y le pagaste los sueldos de eso. También decían, mucha diferencia. Lo de la cuenta única no es válido. Creo que el propio Varas Peña tuvo que decirle que sí. Sí, admitió. Después manifiestan de que no puede estar una ordenanza por encima de la ley. Es inconstitucional. Espera un poco. Artículo 166 de la autonomía. ¿De qué hablamos? Está reglamentado lo de la cuenta única. Entonces, no. Bueno, listo, no hay problema. No hubo, no se fumó la plata. No. Pero sigue hablando de 500 millones. Pero siguen ellos hablando de eso. ¿Qué pasó con eso? Y hubo desvío a otras cuentas. Se verifica que no es así. No. Es cierto, no es así. Entonces, pagaron salarios. No pueden pagar, una vergüenza. No pueden pagar salarios. Cosa que también instalan, que no es tal. Entonces, malversación, daño patrimonial. Según la cronista estrella de ABC, yo tengo que estar en Guantánamo, mínimo. Le traslado la pregunta. Le consultan al Contralor y no le dejaban hablar al Contralor. Y en tal así que el Contralor, vamos a decir, dentro de la prudencia, porque no lo dejaban hablar, y la serenidad al responder, ya la cronista quería dar a entender y le dice, no, espera, no es así. Hay que saber, hay que estudiar si efectivamente
cómo están las documentaciones. Termina la declaración, no, el Contralor no dijo lo que ellos querían instalar y después van titulares o dando, vamos a decir, los detalles de su nota. Lapidarias las declaraciones del Contralor. Yo escuché, 11 minutos duró la entrevista. Y todo lo que ellos dijeron, que en teoría dijo el Contralor, no lo dijo. Pero ellos ya cabalgan sobre eso, cabalgan sobre eso. Más allá de esta cuestión, de las aclaraciones permanentes y constantes que tienen que hacer, yo supongo que esto ya cortás, creo, cuando la Contraloría haga una valoración final, ¿verdad? Porque la Contraloría interviene en el pedido de diputados, diputadas, que también, yo digo, están también en su derecho, pero cada uno, el otro día vi que todos los que presentaban ya habían sido, son precandidatos en sus respectivos partidos, ¿verdad? Entre ellos mismos están compitiendo quién tiene más protagonismo, ¿verdad? 25 candidatos más o menos ya hay de Sí. la oposición. Falta... Ni para aconsejarle no alcanza. Ni si le da una concejalía a cada uno no alcanza. Sí. Y la vez pasada en la reunión de este partido había más candidatos a intendente que público. Que votante. votantes. Pero ahí yo la pregunta que hago es, y eso ya es una cuestión electoral, suele decir el compañero Hugo Vera, el famoso sistema de que tu campaña electoral sea tirarle mierda y hablar de la mala gestión del otro sin proponer nada, ya demostró que no funciona. O sea, yo puedo sacarte voto a vos, pero no suman hacia mi candidatura. O no votan, o se dispersan, o se van a candidatos extraterrestres tipo Payo Cuba, por eso le suman. Todo el tiempo es pegarte, pero escuchar una propuesta realmente de ellos, no, acá había que haber hecho de tal manera, yo hubiera hecho así, yo hubiera hecho, no. Simplemente todo lo que hace él está mal. Todo lo que hace. Y veo de repente así un tipo que sube en un diario, una tapa, agua no, que está corriendo por un cordón. Y me acordé de una cosa que dijiste vos hace unos meses atrás, ¿verdad? De una empresa que tiraba agua en la vereda. Y era contra la municipalidad. Agua que servía, que corre. ¿Quién tira el agua a la vereda? Nenecho se va y tiene un balde y tira junto al agua del señor y le dice, dame tu agua, tira en la vereda y tira en la vereda. No, el puerco sos vos que tira en la vereda. Anda a buscar la empresa de donde está saliendo el agua y mostrá vos medio de comunicación. La empresa tal, de fulano de tal, está tirando agua en la vereda. O fulano tal está quemando basura en su patio. O fulano de tal está, no sé, no tiene desagüe cloacal su edificio de 4 millones de dólares. Tal cual. ¿Verdad? Esa es una realidad que tenemos que entender. O sea, acá todo está mal. Después me pareció otra cosa que me llama la atención y creo en la buena voluntad de estos muchachos que se van igual, se van todos vestidos para salir a cenar y hacen bacheo. Tapan un pozo que no se hizo porque un perro cavó en el asfalto, sino porque ahí abajo un caño roto, pasó agua y ese asfalto que ellos ponen por 400.000 guaraníes y todo el mundo aplaude, va a durar una semana hasta que se cunda otra vez. Entonces, cuando vos planteas, le decís, pero esta es una payasada, lo que te digan, estos muchachos en vez de gastar su plata en eso, vayan y compren comida, repartan en la escuela, algo por el estilo, algo más útil, porque ese pozo hay que levantar todo el asfalto, cambiar todo el caño maestro, volver a poner los caños maestros que cuesta una fortuna, y ahí llamar a la municipalidad que vengan a hacer recapados, y todo eso cuesta millones de dólares para que se solucione. Pero estamos tan en la pavada que parece que, mira, qué fácil que había de cierta parte. Sí, vos puedes estar saliendo a bachear cada 15 días y te asocias con Marito y tenés una fábrica de asfalto y te llena de oro. 4 jóvenes hicieron en 10 minutos el trabajo que Nenecho no hizo en todo este tiempo que está como intendente. Al día siguiente estaba peor. Porque yo les había dicho, acá la problemática es construir las ciudades abajo. La falta de infraestructura, cosa que nosotros estamos haciendo. Es ingrato el trabajo, lleva su tiempo. Tiene un costo importante, pero ese es el camino. O si no va a ser más de lo mismo. Y nosotros fuimos los únicos que nos animamos a seguir ese camino, pero alguien tenía que hacerlo. Alguien tiene que hacer. Nosotros, si bien es cierto, emitimos bonos para obras de infraestructura, obras que nunca se hicieron, y en algún momento dado se tiene que hacer, se tenía que hacer. Es así de sencillo. Y lo otro, antes de ir a la pausa, la Junta Municipal dio su pulgar para arriba de todo esto
de la emisión de bonos, para qué. Yo también decía, en el funcionamiento de las instituciones. Benito Torres el otro día nos decía, se nota que hay también, cuando, eso es un problema nuestro de la prensa, un profundo desconocimiento sobre las cuestiones de manejo de gestión administrativa, jurídicas, al comparar cómo se rinde royalty, se mezcla, cómo se definen los bonos, cuál es el órgano natural de control del Ejecutivo Municipal, está la Junta Municipal que tiene una responsabilidad. O sea, cuestiones básicas y elementales, ¿verdad? O sea, todo eso nosotros, los periodistas, pasamos por alto cuando pretendemos instalar, como dice el presidente Peña, no una información que puede generar discusión, que puede interpelar a la autoridad, sino instalar la mentira. Entonces, grave es el deterioro. Y ahí es cuando hoy, ante las alternativas de los medios de comunicación, de los medios independientes, digo, y de las redes sociales, la prensa tradicional hoy está desprestigiada, lastimosamente. Sí. Entonces yo digo, nosotros tenemos que hacer una valoración en algún momento del ejercicio del ¿De periodismo. hasta dónde? Hay un límite en esto. Yo el otro día hablaba con un profesor, filósofo, que no vive acá, vive en Estados Unidos, expresaba su preocupación, ¿verdad? El desapego a la verdad. El desapego a la verdad. Entonces, si nosotros no definimos eso, ¿quiénes nos perjudicamos? Nosotros mismos. Sí. Porque la gente ya no confía en la prensa en general. Entonces recurría a los medios alternativos, las redes y otras vías, ¿verdad? Que también son peligrosos. Y se produce Claro, una confusión porque vos ya no sabes, o sea, ¿cuál es el camino? ¿Cuál es tu fuente real de Ya no información? sabes. Se mezcla todo. Claro, Entonces, una cosa pues, es la línea política que vos tengas. Vos sabés que esto no le van a aplaudir nada en el hecho y esto puede ser que le publiquen una foto de su obra. Y esto puede ser que le publiquen 10 fotos de su obra, la que vos quieras, ¿verdad? Pero cuando yo tengo una denuncia, vamos a hablar de, no sé, Marito. Se me ocurre que nosotros tenemos una posición contra Marito. Está bien, todos sabemos eso. No somos amigos, no le queremos, tenemos un montón de denuncias hechas contra Marito. Pero díganme una denuncia contra Marito que haya hecho este medio, o sea, haya hecho en alguno de los programas de este medio, de estos medios, ¿no? de acá o de La Nación o compañía, que no esté respaldada por un documento que diga Marito comía niños en el mercado de abasto, estupidez como esa. Y no tengo ni un documento, pero digo nomás, tiro nomás. No hay. O sea, yo veo una denuncia de la Caja Negra y así hay una carpeta. Que vos quieras interpretar la denuncia, después vos quieras explicar y esto trae la edad, nosotros también tenemos la costumbre de darle el derecho de réplica y viene a su programa, te tiene que chuparte una hora de derecho de réplica que te explique lo inexplicable. Es lo que dice la ley y es lo que corresponde. Pero anda a pedirle un derecho de réplica a ABC No te Color dan. o a Telefuturo. En la vida. No te dan. ¿Verdad? No te ¿Y dan. dónde está la justicia? ¿Dónde está también el otro lado? Porque cuando a ellos se les llama siquiera a llamar, a prestar una declaración testifical, arman un escándalo, por poco no se suicidan, como hace Puku, ese en público, los japoneses. El harakiri. El harakiri, ¿verdad? Y la otra vez vos tuviste que declarar, ¿qué era? Te Sí. llamaron a declarar, lloraste, armaste un escándalo, te metieron preso, te sentiste Nada. oprimido. te preguntan O tu fuente, invocar el artículo constitucional. sea, y te vas. No pasa O sea, absolutamente nada. entonces es muy difícil también. Coartan la libertad de la- expresión. y la impunidad que hay. Amedrentamiento. Se crea una impunidad, o sea, terrible. O sea, vos sos funcionario público y tienes derecho a tirarte piedra por la cabeza y está bien. Vos sos administrador, te pueden decir lo que quieran y está bien. Tenés que abrir tus redes para que te insulten, porque es un derecho humano insultar la aviación de las autoridades. Y mira, también, Pipo, Jorge, analizando, ¿verdad?, con ustedes y con la ciudadanía, el daño tremendo que le hacen a la ciudad, no al intendente, ni a los concejales, que no comulgan con ellos o que no se arrodillan ante ellos. ¿Por qué digo el daño? Porque ellos empiezan a instalar para que no se pague impuestos, porque todo lo que se paga de impuestos se desvía, se utiliza para otras cuestiones. Y díganme,
magnífico. Se paga el impuesto, se destina a pago de salario de funcionarios que prestan servicio, que recogen la basura, que te hacen el recapado, el bacheo. ¿Qué va a pasar si el contribuyente asusado por estos medios no pagan más sus impuestos? De hecho, ¿cuánto están pagando hoy? 51% de morosidad. 51% de morosidad. Y de evasión también, como ellos, grandes evasores. Uno de los grupos evasores a quienes nosotros le enviamos la complementaria de su liquidación, tuvieron que pagar 3.200 millones más. No dijeron nada, se fueron a pagar, pero después empezaron a atacar. Después anda a saber cuánto le tienen que pagar a la ANDE por el tema de la criptominería clandestina que tenían en un shopping, por cierto, ¿verdad? No, y lo más que simpático, es un peligro porque puede incendiar. lo más simpático que ellos con bombo y platillo anuncian otros lugares en donde se encuentran o encontraron la criptominería, creo que no sé, en Salto al Guairá, Salto al Guairá. no sé dónde. ¿Y ellos? En el corazón de Asunción. Es No, terrible, sí. realmente. Vamos a hacer una pausa cortita, a la vuelta venimos y para redondear con el intendente de Asunción. Pausa, pero antes un par de menciones, Pipo. Sí, señor. Canal Cruz, estamos por Canal 13, también estamos por Unicanal, estamos ya cerrando este bloque con el intendente de Asunción, Oscar Nenecho Rodríguez. Bueno, hablamos todo un bloque sobre, en general hicimos unas proyecciones, algunos análisis. 2 años faltan para las municipales. Sí, señor. ¿Por qué arranca tan temprano esto? Hay Qué mucho desgaste, cacique ¿verdad? y poco indio. Porque eso que mencionabas también es cierto. Vos decís, yo cambiaría. Si yo, por ejemplo, quiero ser candidato a Asunción por mi partido Patria Querida. Ya, tarde llegaste. ¿Eh? Tarde llegaste. Se me va a pelear con todo el Anda mundo. la cola. Andar la cola. Me toca pelear El con... 10º candidato son. Yo antes de entrar, como vos decías, en el ataque nomás de construir capital político, pidiendo o pretendiendo el fracaso del que está en función, yo llevaría propuestas, ¿no? Diseñaría 5 planes, 5 ejes fundamentales que Asunción necesita y les voy a juntar a los más capos, los mejores referentes de esas áreas y voy construyendo el debate y la discusión con eso. Una cuestión de sentido común. Pero Sin embargo, el único puesto que hicieron ellos es el bobo de la bicicenda, después nada más, que no se usó al final el muchacho sin embargo, hoy entramos otra vez en esta tilinguería que, como dijiste... Yo te explico, Sí. Jorge, por qué. Y de fuentes fidedignas. Resulta ser de que ellos hicieron sus encuestas. Y vuelvo a decir, esta semana justamente en algunas entrevistas estaba diciendo, ¿dónde empezó todo esto? Cuando fui yo a un programa y me habían consultado si yo tenía alguna intención de candidatarme. Y yo le había dicho que creo yo que hay todavía cuestiones que puedo hacer, que dependía del equipo político, al movimiento al cual yo pertenezco, que es el Movimiento Honor Colorado, al comando, al presidente del Partido Colorado y líder del Movimiento Honor Colorado. Y ahí automáticamente ya Nenecho es el candidato. Hicieron unas encuestas en donde sus candidatos no prendían. Es por ello que ellos no se juegan todavía por un candidato. Varios están. Entonces, la línea a seguir es, empecemos a atacarlo ahora. Empecemos a reventarlo ahora. Erosionar su figura. Así mismo. Instalar, confundir a la ciudadanía. Empezaron poniendo plata a los medios, fortuna, medios digitales, diarios digitales, ñembo influencers o formadores de opinión. Tengo yo los lugares en donde se han reunido. Un edificio, no sé si puedo dar el nombre,
Yo ya di. que ya dijiste, Pipo. ¿Qué? ¿Dónde se reunió? En el Eminent primero y después en el Líder 4. Ahora no sé en dónde se reúne, si hay uno nuevo. Así mismo. Y están las ONG también poniendo. Empresarios del sector, del grupo, poniendo plata también, para todo. Tengo un amigo que me había dicho a un conocido mío, y me dijo textualmente, que tiene una granja de troll. Le conocí después al muchacho. Me dice, yo le conozco a este que te ataca, tiene una granja de troll. Me presentó. Y me dijeron, es mi laburo. ¿Cómo es mi laburo? ¿Cuánto le pagan? Entre 6 a 8 millones, dependiendo de la cantidad de perfiles falsos que tengan. Y fíjense, siempre son los mismos perfiles quienes atacan. Siempre son los mismos. Y después ya empiezan los opositores, los referentes. Estuve viendo, cuando me pasaron esta información, después empecé a analizar. Ya me empezó a atacar ahora en estos días la ex senadora Desirée Masi. No sé de dónde salió, de la ultratumba volvió a salir ella. Después otros actores políticos opositores. Y ahí fui hilando cabos y cuadrando que efectivamente todo lo que me habían dicho coincidía. Se reunieron y se estaban reuniendo en el edificio Líder 4. Yo creo que ahora van a volver a cambiar porque les delataste, te escuché en estos días, yo crucé la información efectivamente. Los actores quienes estuvieron ahí. Y ahora tienen una disyuntiva, porque ya hay inconvenientes dentro del partido Patria Querida, ya hay inconvenientes por el protagonismo. Porque ya somos demasiados candidatos. Y están los dos candidatos que hoy tienen cargos electivos. Una diputada por Capital. Y un concejal. Hay una lo así que no puede con... Pero a lo que voy nomás para aclarar a la ciudadanía, una diputada por Capital y otro concejal que ya hace 2 periodos que está. Entre los dos, no es ni por separado, un proyecto en beneficio de Asunción, muéstrenme. Un proyecto. Si algún trabajo este concejal, aparte de sus trabajos particulares que hace, porque es gestor de las empresas, un proyecto que beneficie, o el solo hecho de atacar, bueno, estás atacando. Pero paralelamente... El intendente está haciendo mal esto. Bueno, pero ¿cuál es la solución? Decime, ¿qué solución propones? Uno solo. Yo lo único que vi es del otro concejalito que tienen, que es una bicicenda que no se usó al final y quería que todos anduviéramos en bicicleta en pleno verano y le mandaron al carajo todo en las redes sociales y se acabó, ¿verdad? Se enojó por el puente de Chacoí, que creo que no hiciste vos, ¿verdad? De Chacoí no hiciste vos el puente y nada más. Son sus únicas intervenciones periodísticas en el mundo de la concejalía. Realmente poco y nada, llama la atención, ¿verdad? Que Nada que poco. Sí, o sea, no hay ninguna propuesta innovadora, hacer reunión con esto, vamos a modificar esto, la ley de capitalidad, como vos decís, que tiene que venir el Congreso, ¿dónde está la diputada peleando por eso? O un plan de mejoramiento, por decir. Bueno, él escuchaba, decía, lo que pasa es que no se está haciendo las cosas correctas para que el municipio pueda recaudar más. Bueno, ¿qué hacemos entonces? Dame una opción, una propuesta. Estuvieron contra el estacionamiento controlado. ¿Qué hacer para recaudar más? Es más, piden exoneraciones. Sí. Se hacen de los impolutos y tenían funcionarios que eran planilleros, que yo los saqué.
Mientras tanto, intendente, no tenés que parar. Necesitamos No, más obras, eso es que sí, para solucionar el problema de fondo, el tema de los baches, construir Asunción desde abajo, y me parece que esa es la prioridad hoy para todos los asuncionos. Más allá de estas diferencias, dimes y diretes, peleas, nosotros etcétera, vamos a etcétera, seguir trabajando, Jorge que es Pipoy, lo a que la ciudadanía necesita. Mira, y vuelvo a reiterar, el miércoles se aprobaba este pliego de bases y condiciones, vamos a llevar a cabo, para que la gente tenga en cuenta, la cuenca Santo Domingo es la que tenemos cerca del Banco Central del Paraguay, Sí, conozco. peligrosísima. General Santos y San Antonio, la zona de Barrio Jara, en donde en el gobierno anterior, para graficar un poco el tiempo, fue arrastrada una pareja en una motocicleta, una pareja de... Esas tres cuencas vamos a construir y vamos a solucionar el inconveniente. De General Santos. Sí, señor. Intendente, gracias por tu tiempo, muy A amable. vos, Jorge Pipó, a todos los televidentes, muchísimas gracias. Volver a reiterar, nosotros a los ataques, a las intrigas, vamos a responder con trabajo. Vamos a seguir haciendo, vamos a seguir construyendo la ciudad desde abajo. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Gracias, intendente. A la vuelta de la pausa va a estar con nosotros Gustavo Villate, el titular del MITIC. Hacemos una pausa cortita, venimos enseguida. Seguimos en Cara Cruz, estamos por Canal 13, también estamos por Unicanal, ya con otro tema. Gustavo Villate está con nosotros, Pipo, titular del MITIC. ¿Estuvo ya Villate con nosotros? No, creo que todavía no. Todavía no. ¿Qué tal, ministro? ¿Cómo te va? Buenas noches. Muy buenas noches, un placer estar aquí con Figuritas ustedes. difíciles. ¿Vos sí? Sí. Pues no le invitamos Es nunca. como la de Messi en el Mundial, ¿te acuerdas? Pero No yo no salía. sé si le invitamos. No Creo me que acuerdo. alguna vez intentamos porque había un compromiso de por medio. Sí, O sea, sí. hay que ser justo. no hay que Yo tampoco- no recibí así. ¿Viste? No, para mí que no así le No, invitamos. pues ya no. Dijeron, no puede porque el ministro va a viajar. Está, así es. Bueno. No es tu culpa. A ver, varios temas tenemos para hablar con el titular del MITIC, pero quiero arrancar con esto que me parece que el gobierno tomó en serio, o sea, digo, por fin tomaron en serio un tema tan sensible que tiene que ver con la violencia. Este evento que se hizo la semana pasada en el Teatro Lírico, el Banco Central del Paraguay, estuvieron todas las autoridades. El ministro Riera habló, dijo 1.300 personas, perdonan lo que se quedaron parados. Después habló el mensaje del presidente de la República, un tema extremadamente sensible, números desesperantes que hacen a la violencia intrafamiliar. 3 casos denunciados por hora, 3 casos denunciados por hora. Lo que no se denuncia no sabemos. Y ahí la necesidad de que se trabaje de manera conjunta, y ahí el MITIC tiene una responsabilidad también clave en el tema de la tecnología, en el tema de la conexión del 911. Hablábamos con los comisarios responsables de eso. Esa es una tarea clave, ministro, Sí. que tiene este gobierno, y que a juzgar por el compromiso y por el discurso del presidente, ahora me parece que vamos a tomar en serio. Sí, nosotros venimos en esa materia, venimos trabajando y apoyando al Ministerio del Interior, a la Senat, al Ministerio de Justicia, ahora todo lo que es el ecosistema de seguridad con el CODENA al frente, venimos trabajando varios escenarios y varias situaciones. El caso de la violencia intrafamiliar es un caso muy sensible, ¿verdad? Porque ha venido subiendo a pesar de las diferentes acciones, actividades que se vienen realizando, no solamente de este gobierno, de gobiernos anteriores también, pero que no han tenido un resultado concreto. Entonces, a partir del 15 de agosto que asumimos, nosotros venimos trabajando con el Ministerio de la Mujer también, y sobre todo a nivel del abordaje que tiene el Ministerio del Interior y, claro, la capilaridad que tiene, el alcance que tiene el Ministerio del Interior, que no tiene esa capacidad el Ministerio de la Mujer. Por eso empezamos a llevar con ellos, ¿verdad? Y sobre todo por el caso de las denuncias. Pero también la prevención. Hay que entender que a nosotros del MITIC nos toca no solamente la parte de tecnología, sino también en el caso de la comunicación, y ahí trabajamos muy de cerca en la prevención. Estamos trabajando en contenidos, ¿verdad? Para sensibilizar a la población, entender la criticidad que se da y que realmente podemos ser parte de evitar eso y de ver como algo no común, como algo no cotidiano, y que tenemos que tener todas las alertas para que eso como sociedad realmente podamos nosotros combatir entre todos. No es un problema del Ministerio de la Mujer, no es un problema del MITIC, no es un problema del gobierno solamente, es un problema de la población, de la ciudadanía, de todo el Estado. Entonces, en esa figura y en ese
escenario es que lanzamos esta campaña y empezamos a trabajar ya desde hace mucho tiempo. Y a partir de ahí también vemos qué es lo que nos toca a nosotros, ¿verdad? O sea, la prevención por un lado, pero también qué estamos haciendo mal o qué estamos haciendo bien que podemos potenciar y qué podemos mejorar. Y ahí entramos a ver las denuncias, ¿verdad? Y todo el escenario que tiene que pasar una víctima de estos casos. Y vemos qué tedioso es y cómo la burocracia afecta y realmente pone una alerta mucho más grande en nuestros hombros, que hoy estamos detrás de este mostrador, ¿verdad? Detrás del sector, en el sector público, y vemos qué podemos hacer nosotros para agilizar eso. Y ahí vemos a la tecnología como una herramienta, pero si nosotros solamente empezamos a digitalizar esos procesos que son los mismos, vamos a digitalizar el problema. Entonces ahí vemos qué tenemos que hacer diferente entre los procesos, cómo podemos unificar estos procesos y realmente tener una denuncia unificada, y a partir de ahí realmente hacer mucho más efectivo esto y que tengamos escenarios de identificación mucho más rápida. Entonces hoy se le consulta a la víctima, por ejemplo, cuántas veces pasó por esta situación, y muchas veces ya tenemos ese dato o en la policía o en la fiscalía o en la defensoría pública, ¿verdad? Son muchos actores que intervienen y que a su vez cuentan con cierta información que hoy ya podemos nosotros procesar y ayudarnos a tener un semáforo de alerta que nos permita a nosotros intervenir con la Policía Nacional, que es el único que tiene la posibilidad de hacer esa intervención ahí en ese momento, y luego a partir ya con el Ministerio de la Mujer para el acompañamiento y seguimiento de estos casos que se dan. Y eso es un poco lo que venimos trabajando con la Policía Nacional, con el Ministerio de la Mujer, ¿verdad? Con el Ministerio de Salud y todas las instituciones involucradas que llevan adelante estos procesos. Ahí, No, mételo ahí el no, profesor. ahí sobre el punto nomás. Se acordarán el caso de esta señora que nos fue atendida en el Hospital Barrio Obrero, que visibiliza otra vez un problema, que tenía que ir una ambulancia del SEME, va una patrullera, ponen un colchón, le llevan a la señora atrás. Hablábamos con Hernán Escobar, director 911, la ley establece la necesidad de fusionar, de que el 911 tenga la capacidad de, si hace falta una ambulancia, que vaya una ambulancia, si es patrullera, una patrullera, bombero, bombero, o si hace falta un lince. Ellos nos dijeron que están trabajando, pero una pata importante para la operatividad de eso es el MITIC. ¿Cómo estamos en ese sentido? Porque hay una ley que ya está vigente, pero que hoy no se cumple, de que ya viene desde hace años, entre paréntesis. Sí. En el caso del 911, yo personalmente fui, y de hecho, coincidentemente, yo trabajé en parte del proyecto allá por el 2010 del 911. Conozco bastante lo que es la estructura tecnológica que tienen ellos, o la base estructural, porque eso fue evolucionando, hubo una actualización, cambió, pero conozco la estructura a nivel tecnológica del 911, cómo está funcionando. Y ahí pasa un poco de vuelta por varios aspectos, ¿verdad? Justamente la operativa, los procesos. Recordarán ustedes también que en un momento dado al 911 se le quita las patrulleras. Antes habían patrulleras del 911, hubo un tema de corrupción con el tema de los combustibles, no sé qué año fue eso, y finalmente se volvió a las comisarías. Y hay un proceso también que cuando hoy se da una llamada al 911, el despacho se da a través de la comisaría. Lo que nosotros estamos buscando también hacer un cambio con el uso de la tecnología es dotarle de herramientas a los linces, que es nuestro medio más rápido de intervención, porque en estos casos, Sí. y en la mayoría de los casos que llaman al 911, la atención rápida es lo que hace a la vida o muerte, ¿verdad? O sea, tener la intervención lo más rápido posible. Entonces, cortar los procesos, que no pase por la comisaría, que vaya directo al personal o al lince más cercano al evento que está ocurriendo. Y eso podemos hacerlo, que la comisaría por supuesto se entere, porque es el que comanda toda esa región, y a partir de ahí tener centros de controles descentralizados, pero una centralización a la hora de la intervención. ¿Eso es posible? Sí es posible. Ya estamos trabajando y en parte voy a tocar un tema que tiene que ver también con la conectividad. Nosotros hemos
cerrado un convenio con los operadores. Dentro de ese convenio de los operadores, además de darnos conectividad a diferentes puntos como comisarías, como escuelas, que son más de o cientos, más de 1000 puntos de conexión que vamos a tener por la duración de las concesiones de las licencias que tienen los operadores móviles. Eso también viene acarreado de dos factores importantes, uno de ellos que tiene que ver con la policía, que es la entrega de 1500 SIM card con planes de datos disponibles para la policía. Eso nos va a permitir a nosotros darle la conectividad y el acceso a datos al lince que está patrullando, que está en la calle, y tener esos datos en tiempo real. Eso ya está aprobado, autorizado a través de Conatel, que venimos trabajando con el regulador, y a través de ellos con los diferentes operadores. Eso nos va a permitir a nosotros, sin tener una erogación de gastos recurrentes, que es un problema porque para nosotros los gastos recurrentes en el manejo del presupuesto siempre es un problema encontrar de dónde sacar, pero con esta figura, a través de los compromisos sociales, tenemos cubierto eso y nos va a dar esa posibilidad de tener esa conexión con el lince. Entonces uno llama al 911, a partir del evento identificamos, porque vamos a tener todo geolocalizado dónde van a estar los linces, vamos a poder comunicarnos con cada uno de ellos, identificar el caso y enviar inclusive la geolocalización donde está ocurriendo el evento que tiene que intervenir. Eso a la par de integrar todos los 911 que tenemos, también se está viendo una manera de buscar, de integrar la parte civil, porque un caso que tenemos también es la cantidad de oficiales que tenemos atendiendo el 911, que deberían de ser mucho más, ¿verdad?, para poder atender también los casos que no son casos que corresponden a denuncias, pero que efectivamente hacen que haya un volumen demasiado grande de llamadas que no corresponden. Pero eso vamos a tener que ir puliendo y a partir de ahí vamos a ir trabajando. Entonces la idea es trabajar también con el área, con el sector civil, para ver si podemos incorporar. Eso es algo que está analizando el Ministerio del Interior. De hecho, hay una cuestión pendiente, se hablaba esta vez, estaban hablando del servicio militar obligatorio y decían el tema de la multa, esa de 500 y pico de mil guaraníes que le iban a cobrar, no una multa, un monto que le iban a cobrar por no hacer, por ser objetor de conciencia. Y se hablaba en una época del servicio civil, ¿verdad? Que uno podía, en vez de hacer el servicio militar, hacía un servicio civil, que podría ser parte de eso, o sea, ser operador, ser telefonista, cumplir cantidad de horas, ¿verdad? Una de las posibilidades. Pero a lo que yo quiero ir es el tema de las famosas cámaras. Me acuerdo que hace años, cuando comenzó el tema de antes los linces, ya fue el tema de que se instalaron las cámaras en todos lados de la policía del 911. Después se fueron cayendo, desconectando, algunas intencionalmente, otras se fueron desgastando lo normal. Y integrar, eso se puede volver a armar esa red de montar esa red de cámaras de seguridad y al mismo tiempo integrar, aunque sean las cámaras que son del sector público, no te digo del sector privado porque eso tendría que haber una ley especial, algo que el privado te permite para conectarse a tu cámara, pero por lo menos las cámaras que son de ministerio o de reparticiones públicas de la municipalidad, y estar todo integrado en un centro de control para que yo pueda acceder en tiempo real a esa zona lo más cercano posible y tener la información. Es factible, nosotros estamos trabajando ya, primero en el relevamiento con el Ministerio del Interior, estamos trabajando en el equipo de la Dirección Tecnológica del Ministerio del Interior para revisar el estatus de esa red, hacer un buen relevamiento, ver qué es necesario y a partir de ahí empezar a levantar lo que hay hoy día y evidentemente hacer una actualización también de la infraestructura de red y a partir de ahí también de las cámaras y dispositivos que necesitamos para concentrar. Y con respecto al sector privado se está haciendo un análisis. Mi opinión, sin ser este abogado, es que al ser una cámara que dan a la vía pública, no debería de ser un problema el acceder a eso, siempre y cuando, como es un bien privado, Claro. el sector privado dé el consentimiento y que también es de interés de muchos de estas cadenas que tienen estas cámaras, porque evidentemente si estamos custodiando también desde la Policía Nacional, hay posibilidades de asegurar o securizar los mismos bienes de este sector privado que está usando esta cámara para precautelar justamente sus bienes, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, creo que hay un interés común y no debería de ser un problema. Igualmente, eso lo está analizando también el área jurídica del Ministerio del Interior en conjunto con la Presidencia, ¿verdad? Para poder
encontrar la vía más rápida y si es que es necesario hacer un proyecto de ley, seguramente se estaría enviando eso al Congreso. Ministro, hemos visto en los viajes que realiza el presidente Santiago Peña, diferentes viajes ya, varios, muchos, que estás presente en la mayoría, no sé si en todos, pero en la mayoría, y veo que creo que 2 oportunidades ya reunidos con referentes de gigantes en materia de tecnología, de información, Google, Meta, y otros más que no recuerdo ahora. De esas reuniones, de ese lobby que se hace desde Paraguay, ¿qué es lo que nosotros podemos llegar a obtener para beneficio del Paraguay? ¿Qué estamos logrando con eso? Principalmente en lo que respecta al ministerio que está a tu cargo, que es tecnología y que también es comunicación. Nosotros, y lo que venimos hablando con el presidente respecto a estas reuniones que me tocó acompañar en un par de ocasiones, es cómo hacer que esa inversión tecnológica, hay que entender que también a partir de hace unos años ya los primeros rankings en empresas mundiales de generación de ingresos, los más poderosos son empresas tecnológicas, ¿verdad? Y lo que nosotros buscamos y hacia dónde va el mundo es hacia ese camino, ¿verdad? Hacia la tecnología, por diferentes factores y sobre todo por cómo nos cambia nuestra propia vida, cómo nos comunicamos, cómo compramos, cómo nos vamos a cualquier parte a comprar un ticket, una entrada para un evento, cuando estamos en una situación de solicitudes de cualquier tipo. Hoy la tecnología prácticamente está en nuestro día a día y la inteligencia artificial, que es un tema que se viene hablando hace mucho tiempo, forma parte de eso, pero forma parte ya hace más de 20 años. O sea, nosotros usábamos los buscadores, un buscador de Google o Yahoo en aquella época ya usaba inteligencia artificial. Evidentemente hoy con lo que es la inteligencia artificial generativa, eso da un salto abismal en cómo la propia IA aprende por sí misma y a partir de ahí cambia el caso de uso que se pueda dar para cada tipo de escenario. Y cómo esto nos impacta a nosotros como país, la inteligencia artificial tiene un factor muy relevante que es el consumo energético. El consumo energético es muy alto. Hoy en el mundo hay una crisis energética de la capacidad de generación que tenemos y sobre todo cuando hablamos de energía verde. El país hoy exporta energía verde, es creo que el único país en el mundo en el cual exportan un porcentaje muy importante de su energía que genera y nosotros decimos que podemos usar esa energía para generar un ecosistema, crear un hub tecnológico aquí y apuntalado por varios factores, ¿verdad? Uno es el caso de la energía verde, que es un factor importante. El otro punto es nuestro bono demográfico, ¿verdad? La gente joven que tenemos y por el otro lado también es una tierra o un área en el cual no hay muchos eventos climatológicos como terremotos u otros que pudieran afectar este tipo de instalaciones o data centers que son los que generan el consumo energético que necesitamos, pero hay un punto adicional no menos importante que es nuestra relación con Taiwán. Entonces, muy pocos países son los países que pueden decir que tienen una relación diplomática con Taiwán y hay que entender que Taiwán es una de las naciones con mayor generación de tecnología avanzada. Tiene la base matriz de más del 65% de la producción de semiconductores del mundo está en Taiwán. Y Taiwán tiene 50.000 metros cuadrados, o sea, casi la 10ª parte de Paraguay. 36.000 metros cuadrados, sí. Entonces, y nosotros decimos, evidentemente, tener una fábrica de semiconductores avanzado, hay que quemar etapas. Pero nosotros podemos ser parte de la cadena de producción de semiconductores. Al ser parte de la cadena de producción de semiconductores, podemos ser parte de la cadena de valor, integrar los data centers, integrar los sistemas del ecosistema que se genera, las industrias que están detrás de eso, industrias creativas, software, herramientas que se construyen a partir de ahí. Entonces,
eso es lo que nosotros buscamos como gobierno, lo que el presidente le acompañamos a él con esta decisión, ¿verdad? Y apoyamos este cambio porque tenemos todas las condiciones. A partir de o sea, uno de los insumos más importantes del silicio, ¿verdad? Para la creación de semiconductores es agua, que nosotros tenemos bastante agua, y energía, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí podemos ver qué valor nosotros podemos crear para construir sobre estos escenarios, sobre estas condiciones realmente y cambiar. Y después hay que entender también que la posición geopolítica ayuda, pero la posición física del país también estando en el centro entre dos gigantes como pueden ser Brasil y Argentina, es también una posición estratégica desde el punto de vista logístico, ¿verdad? Con la hidrovía, con la bioceánica que se está generando también, y a partir de ahí eso ayuda a fomentar todo esto. Un factor que siempre nos condiciona y que es un problema, entre comillas, que yo no lo veo como tanto problema, sí es algo que tenemos que trabajar, es la cantidad de PhD que tenemos nosotros en el país. Pero eso, si uno extrapola también con la cantidad de población, no es que estamos demasiado lejos, pero por otro lado, vamos a seguir estando lejos si no se dan las condiciones. ¿Qué quiere decir eso? Si yo quiero soy un joven, voy a estudiar para ser un ingeniero en sistemas, voy a especializarme en la parte electrónica o quiero ver algo, yo veo qué opciones de trabajo tengo acá. Y si no hay opciones, tampoco voy por un lugar donde yo no voy a tener la condición para ser empleado. Entonces, ¿qué hacemos primero? ¿Generamos esto o lo otro? Yo digo, no, hay que hacer a la par. Igualmente nosotros tenemos mucho talento, que tenemos una fuga impresionante. O sea, nosotros estuvimos en Washington, estuvimos en San Francisco y nos reunimos con jóvenes que están trabajando allá, que están estudiando allá y que están empleados en empresas como Google, como Meta, como Nvidia, ¿verdad? Que hoy están trabajando allí. O sea, no es que no tengamos talento, o sea, tenemos los talentos. De hecho, en el gobierno de Horacio Cartes habían planteado eso y le respondieron los taiwaneses, ¿cuántos ingenieros tenés? Y no tengo, le dijeron, bueno, vamos a crear los ingenieros, y se creó esa universidad politécnica y hoy después con todas las dificultades que hubo, pero con el tesón que le puso Taiwán en estos 5 años que no se puede hacer nada, y hay una camada que va a salir en breve de la Universidad de Taiwán, sí, que va a tener que buscar trabajo, ¿verdad? Y ese trabajo vamos a tener que proveérselo también de acá. Decimos, bueno, estudiaste ingeniería electrónica, soy ingeniero, está capacitado, ¿dónde vas a trabajar? ¿Vas a trabajar otra vez en otro país o vas a venir acá a las empresas que vamos a montar acá y vas a ser el pionero mientras se forman otros 500 más, ¿verdad? Así mismo es. Y no solamente eso, tenés por becal también. ¿Cuántos fueron becados también allí, verdad? O sea, y lo que fueron y que tuvieron la oportunidad de irse por su cuenta propia, ¿verdad? O sea, hay muchos casos, ¿verdad? Que tenemos, ¿verdad? Y la idea es generar esa oportunidad aquí y seguir creciendo. O sea, la apuesta que venimos nosotros, me tocó acompañar también en Taiwán, estar en Taiwán en 2 oportunidades en estos últimos 3 meses, ¿verdad? Y que realmente hay una apuesta importante de parte del presidente también para seguir apostando en ese intercambio con ellos, ¿verdad? En términos de la capacitación y la educación. Hoy firmamos nosotros, firmamos el viernes con el Ministerio de Defensa ya lo que es el usufructo del uso del terreno para la construcción de la universidad y la construcción del distrito digital. Va a estar al lado mismo del Comité Olímpico. Entonces, es una ubicación estratégica porque tenemos nosotros el aeropuerto cerca. Eso es vital para lo que es la industria creativa, que lo que busca es la exportación, que lo que buscamos es que en este ecosistema, siempre apuntando a un mercado de afuera, tengamos cerca del aeropuerto, tengamos cerca vías de comunicación. La idea es que el tren de cercanías pase ahí enfrente. Igual estamos viendo otras vías también de comunicación por ese... En el mismo predio del Comité Olímpico. Al lado mismo. Está el arroyo está ahí y cruzando el arroyo está ahí. Ahí también estaría el parque industrial y el parque industrial, digamos. Ahí vamos a tener el distrito digital, ¿verdad? Que es básicamente ese ecosistema que generamos con la industria, el sector privado, la academia, la investigación. Lo estamos llevando a CONACYT, al Parque Tecnológico de Itaipú, ¿verdad? La idea es generar un ecosistema y a partir de ahí
porque y a mí me tocó emprender hace unos cuantos años y lo difícil muchas veces no es tener la idea, muchas veces no es tener el mercado, sino conseguir el acceso al crédito, conseguir hacer el business plan, el cash flow, empezar a entender cómo funcionar y bueno, y todo eso lo estamos trabajando también con el Ministerio de Industria y Comercio, con el Viceministerio de MIPYMES, ¿verdad? Estamos armando un ecosistema porque si bien lo digital lo que busca es no centralizar, uno tiene que tener un espacio donde pueda converger todas estas Eso ya está ideas. cerrado. Se Eso está firmó un cerrado, convenio. ya está Eso- firmado y eso va a arrancar. Nosotros estamos trabajando ya en las últimas etapas del pliego para la licitación ya de lo que es el distrito, eso va a salir por agenda digital. Y en el caso de la universidad ya es un proceso que lleva la Embajada de Taiwán a través de la cooperación. La Universidad Tecnológica Paraguay-Taiwán es una universidad nacional, pero que tiene un convenio donde toda la didáctica, toda la docencia es llevada por taiwaneses, ¿verdad? De que, la entre Taiwan paréntesis, Tech. nunca pudieron entender cómo nosotros nos construimos acá, ¿verdad? Que fue por un capricho político, o por una mezquindad política, por no decir otra cosa, ¿verdad? Ellos no podían entender todo lo que ellos nos daban. No, Nosotros teníamos que poner la infraestructura. entendieron, pero son muy diplomáticos. Sí, nomás. también. La infraestructura nomás teníamos que poner nosotros, no pudimos, y le tiraron, creo que en un principio allá, hacer A las- Chal Botánico. detrás del le querían tirar, Ni Botánico. siquiera ellos. No, era es increíble, el Copac. desprecio a la educación, ¿verdad? Sí, pues. Pero más allá de eso, para cerrar, ministro, ahora en 25 días el presidente Peña tiene que hacer su rendición de cuentas, va a ser la primera rendición del presidente, así como establece la Constitución Nacional ante el Parlamento, por ende la ciudadanía. Si te pregunto 3 ejes principales del MITIC que tendría que el presidente incluir ahí en su informe de gestión, que vos puedas vanagloriarte, ¿qué mencionarías? Mira, yo, y ahí tengo una dificultad porque nosotros somos una institución que Transversal, ¿verdad? trabaja transversalmente, ¿verdad? Sí. Entonces, yo estoy feliz cuando se dice que el Ministerio de Salud atiende turno noche Claro. y nosotros apoyamos con la implementación del GIS, ¿verdad? Pero es un proyecto del Ministerio de Salud, ¿verdad? Y el trabajo es del Ministerio de Salud, la implementación y la operativa es del Ministerio de Salud. Nosotros desde el MITIC lo que hacemos es apoyar, trabajar, traerle al PTI para que nos ayude para todo lo que es la parte de telemedicina, traerle al Ministerio de Salud a la gente de la DGTIC para que trabaje conjuntamente con el equipo de Taiwán, armar ese trabajo conjunto con ellos y a partir de ahí buscar, impulsar y llevar adelante todo lo que es la parte de conectividad, mejorar ese proceso de conectividad de los hospitales y con eso, ¿verdad? Yo estoy contento, ¿verdad? Con el Ministerio de Salud, lo mismo con la policía, es un trabajo del Ministerio del Interior, pero nosotros le estamos apoyando a todos, ¿verdad? Entonces, si vos me decís 3 cosas, yo te digo, yo estoy contento con todas las cosas que hacen los ministerios, donde nosotros le apoyamos en muchos de ellos y en otros no, ¿verdad? Donde ellos mismos. Así también estoy contento cuando me llaman y me piden, vamos a hacer un sistema y logramos no hacer el sistema. ¿Por qué? Y siempre doy un caso cuando me preguntan muy particular que me tocó trabajar con el viceministro Ortellado y la ministra Barán para el caso de la ciudad cardioprotegida, donde me dije, vamos a hacer una aplicación, finalmente empezamos a debatir, bueno, ¿y qué es lo más importante? Y ahí vimos, bueno, vamos a hacer un convenio con la policía, el 911 ya tiene la geolocalización, lo único que necesita es saber dónde están los aparatos cardiorrespiratorios, ¿verdad? No recuerdo cómo se llaman Sí. los desfibriladores, ¿verdad? Entonces, con eso, le geolocalizamos, le pusimos una planilla, levantaron la base de datos, entonces uno llama, identifica, hay una persona que está caída en la vía pública, el lince viene con desfibrilador y ya está la capacitación. No hubo ningún desarrollo de sistema. ¿Dónde intervenimos nosotros? Y nada, les trajimos al Ministerio del Interior, le trajimos al Ministerio de Salud. Yo conocía cómo funcionaba el 911, entonces intervenimos y para mí eso es fantástico. No hubo ninguna erogación, ¿verdad? Entonces son cosas que para mí el hecho es empezar a dar resultados, no ejecución, no implementación, ¿verdad? Ver estos resultados son casos así muy importantes. Después tenemos lo que estamos trabajando en la lucha contra la corrupción, ¿verdad? En la transparencia, donde un eje importante es la digitalización.
Pero para que se dé la digitalización, nosotros estamos fortaleciendo mucho lo que es el sistema de intercambio de información entre las instituciones, porque habían instituciones que ya tenían procesos bastante digitalizados, pero de vuelta cuando iba a otra institución se imprimía el papel, se iba y se levantaba. Entonces esas carpetas o ese perder esa trazabilidad es lo que da mucho lugar a la De corrupción. hecho, muchos casos lo que de ese tipo de cosas entre la policía, el Ministerio de Justicia, el Poder Judicial, de que un tipo figuraba en la base de datos, en esta no figuraba, en esta tenía orden de libertad, en esta tenía otra orden de captura. Y era decir, estamos en el siglo XXI, hermano, y seguí vos teniendo, vos tu sistema, es tu sistema, todo aislado, ¿verdad? Y luego tenemos migraciones, trabajamos muchísimo en el preregistro migratorio, pero no solamente por la facilidad que da al ciudadano de términos prácticos del cruce de frontera, sino que también la agilidad en la verificación de los procesos en términos de seguridad, la integración real con la Interpol, con bases de datos de la policía para tener esa información mucho antes y poder prever escenarios antes que ellos ocurran, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas en términos de seguridad. Luego estamos trabajando muchísimo con educación, con el ministro Luis Fernando, que él tiene una tarea impresionante que los resultados no se ven a corto plazo, pero lo que se viene haciendo con escuelas abiertas, integrar, días atrás estuvimos en la Asociación Paraguaya de Fútbol, se hizo un convenio con la FIFA para el uso de herramientas tecnológicas, de la incorporación de la robótica, el pensamiento crítico, ¿verdad? O sea, yo creo que ese tipo de cosas son lo que hacen el cambio. Nosotros ya veníamos trabajando con el ministro Luis Fernando y con el equipo del MEC y un equipo del MITIC para la incorporación de esta herramienta, pero estos procesos nos ayudan a acelerar eso. Nosotros ya veníamos con una hoja de ruta que ya teníamos para ciertas implementaciones, pero cuando viene la FIFA nos trae este proyecto de la fundación y se incorpora y se acopla, y nosotros no es que lo hacemos como una cosa, como un satélite, como un esfuerzo otra vez aislado que tiene un impacto en un solo lugar, sino que realmente lo vemos como algo integral, es donde hay un cambio y ese cambio es lo que nosotros estamos plasmando de aquí adelante. Perfecto, ministro, que muchas cosas va a hablar que había sido Sí. con el ministro, porque es transversal, así como decís, ¿verdad? Hablas con algún ministerio y dices, sí, acá estamos viendo con el MITIC, estamos viendo con el MITIC, después De hecho, me tenemos que acuerdo hablar. cuando una vez le preguntamos también a Lea Jiménez, había un tema de software, creo que era ahí. No vamos a comprar, vamos a hacer con el MITIC. MITIC. Se va a hacer acá, con el MITIC. Gracias, ministro, por tu tiempo, muy No, amable. muchísimas gracias a ustedes, un placer y un saludo a la audiencia. Nosotros hacemos una pausa, a la vuelta va a estar con nosotros Natalicio Chase, senador Poco colorado. Un poco de Un política. poco de política, es así. Hacemos la pausa. Último bloque en cara, sí, el cuarto bloque, por el último tema. El señor Bazán me Te corrige mucho sí, este muchachito. sí. Antes no era así, ¿qué pasa? Tercer tema, ¿verdad? Porque dice que es No hay que decirme que los crecen los enanos, pero Bueno, estamos por Canal 13, por Unicanal, y ya está con nosotros el senador colorado, ingeniero Natalicio Chase. ¿Qué tal, senador? ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, Jorge. Buenas noches, Pipo, a la gente que nos está mirando en este momento. Bueno, a ver, vamos a arrancar. Él es el presidente también de la Comisión de Obras de la Cámara de Senadores. Antes de entrar a la cuestión técnica, la cuestión política, tema chaqueñito. La semana pasada generó controversias, pero yo digo, el bloque autopercibido democrático, porque ellos, un bloque opositor, pues dicen, nosotros la bancada democrática, dicen ellos. Yo los respeto, ¿verdad? Pero, ¿cómo es la convivencia allí? Yo digo, solamente están en la retórica. ¿En qué momento hay una discusión de avanzar? La semana pasada con el tema de Chaqueñito, casi no sé cuántas horas de discusión. Y yo decía, ¿dónde están los otros proyectos urgentes, inmediatos, que hacen a los problemas y a las necesidades de la gente del día a día? Por eso es que a veces también la clase política, senador, hoy genera, no digo rechazo, ¿verdad? Pero no son bien vistos, ¿verdad? Porque nos quedamos en esas discusiones. Yo entiendo, por supuesto, ya pidió disculpas, grave lo que hizo, entiendo todo eso, pero nos quedamos
en esas cuestiones que no hacen a lo que tiene que ver con los problemas de la gente. Ustedes debaten eso internamente, senador. Bueno, el caso de Chaqueñito en particular, Jorge, es parte de un itinerario político. Porque te voy a hacer un pequeño relato para que veas Sí. cómo está montada la media verdad ahí, ¿verdad? En ese caso. Nosotros el lunes tuvimos la reunión de la mesa directiva. La mesa directiva hay un representante de cada bancada y cualquier senador también lógico que quiera asistir, está el presidente del Congreso, y ahí nosotros decidimos de mutuo acuerdo cuáles son los temas que vamos a tratar en la sesión. Vamos a incluir este punto, aquel punto, este no porque no tiene todavía las condiciones, este sí. Tenemos un acuerdo general para el trabajo dentro del Senado, ahí dentro de la mesa directiva, ¿verdad? En la mesa directiva yo presento el pedido de sanción de Chaqueñito, presento por escrito el pedido de sanción y amonestación. Amonestación, el término, la descripción de amonestación dice apercibimiento para no volver a cometer el mismo error. Esa es la definición de amonestación. Y la ley nos permite 3 categorías de sanción: amonestación, suspensión por 30 o 60 días y después ya viene la pérdida de investidura. Nosotros presentamos el proyecto de amonestación. Bueno, eso se incluye en el listado y ellos unas horas antes del inicio de sesión presentan otro proyecto que dice 30 días. A sabiendas de que no iban a tener voto, porque son 10, si se suman todos, y a sabiendas de que tampoco eso inhabilitaba el castigo que nosotros le queríamos dar, porque no íbamos a tener tampoco los 23, 2 tercios, perdón, no es 23, 2 tercios los presentes para sancionarle a Chaqueñito, porque nosotros queríamos sancionar. Pero de los su error. presentes, ¿verdad? De ¿No? los presentes. Ajá. En el caso de los presentes había creo que 38, necesitábamos 20 votos. Ni nosotros teníamos los 20 votos, ni ellos con sus 10, lógico, tenían. Entonces, su presentación, lo único que hizo fue generar un documento para llorar después políticamente. Porque si ellos verdaderamente querían la sanción y tenía que acompañar nuestro proyecto, si no tenían la forma de llevar otra sanción. Al presentar su proyecto inhabilita que hayan los votos para ejercer esa sanción que nosotros presentamos a Javier Vera. Al final le dejaron sin sanción Al por un final capricho le político. dejaron sin sanción y después nos tiran la culpa a nosotros, que nosotros somos los que no queríamos sancionarle y que teníamos planeado hacer eso, ¿verdad? Entonces, Pero es muy selectivo, Tana. O sea, yo no le voy a defender a Chaqueñito, ni mucho menos, ni siquiera lo voté, ni siquiera en la lista que voté estaba él, así que no, a él no lo votaron, él es suplente, pero digo, ni voté a esa lista ni generé, o sea que no tuve la responsabilidad de él. Pero hay mucho, un doble estándar. O sea, Chaqueñito hace eso, se cortan las venas, se rasgan las vestiduras, todo. Lo hace una senadora que se sube al estrado, dice unas barbaridades una tras otra, atacándole a todo el mundo del lumpen, no sé qué cosa, y insultando. Y todos tenemos que decir, ay, qué bárbaro lo que hizo fulana, y nadie pide una sanción, porque obviamente yo sé que ustedes no están en esa pavada. O sea, no está, yo creo que la gente tampoco está para esa pavada, porque es realmente una pavada si vamos a analizar. ¿Verdad? Faltaba con que, yo creo que con el pedido de disculpas está más que suficientemente salvado el problema, ¿verdad? ¿Verdad? No sé qué tan grave fue. Y hay agresiones mucho peores que ni se ven, ni se dicen, o se celebran. Acusaciones terribles, ¿verdad? De crímenes horribles, asesinos, narcotraficantes, fulano, sin ninguna prueba. Y ahí están, o sea, a mí, y creo que a la ciudadanía en general, no a la opinión publicada que vemos en los medios que o en las redes y que no, para mí no representan a nadie, sino a la ciudadanía está pudrida de eso, quiere ver. A ver, Natalicio ya está con un proyecto de una ruta, está con un proyecto de agua potable en tal O lado, apuntalar las iniciativas del gobierno. o presentar una iniciativa alternativa al gobierno. Este es nuestro proyecto del agua para el Chaco diferente que el del gobierno. Pero estamos todos en a ver si le sancionamos a fulano, si le sacamos la investidura, si le devolvemos la investidura a fulano, si fulano. Y eso cansa, desgasta a todo el cuerpo al final, senador. sí, nosotros vivimos en carne propia ese trabajo todos los días y bueno, y a veces es el itinerario que tienen para tener acceso a la opinión pública a través de ciertos medios, entonces hay que generar ese ruido
político porque no hay otro discurso. No hay un proyecto que nos presente para que discutamos sobre el proyecto, ¿verdad? Entonces, ese es el camino, creo yo, que tienen establecido, ¿verdad? Ahora, lo otro más allá de estas cuestiones que yo siempre digo son hasta, si se quiere, accesorias. El gobierno de Peña tiene hoy, ¿cómo es que le dicen? Viento a favor en todos los aspectos. Por eso es que el otro día hablaba con el presidente del Congreso, Concilio Beto Velar, y él permanentemente repite, dice, Peña no tiene derecho a equivocarse, por el escenario que tiene bastante favorable. Mayoría parlamentaria, una oposición muy atomizada en la tilinguería, una prensa que cada vez se desprestigia más, ¿verdad? Porque los temas que pretende instalar con un comunicado de 2 párrafos se les desmorona porque no tienen sustento, etcétera, etcétera. Pero esas grandes reformas, lo que leíamos la semana pasada, cuando en ese conversatorio con la presentación de la revista Forbes, el presidente Peña en portada, apuesta de vuelta al despertar del gigante. Yo creo que están dadas las condiciones, senador, para que eso se produzca, ¿verdad? Porque no tenemos, desde el punto de vista proyección económica, lo que esperamos crecer este año, muy positivo. Las recaudaciones, lo que nos contó Uruguay el otro día, 600 millones de dólares más de lo que ya... Se calcula más de 700. Imagínate. Entonces, hay escenarios bastante favorables, ¿verdad? Para que se tiene que aprovechar. Ustedes los colorados tienen que aprovechar si quieren seguir en el poder, ¿verdad? Yo creo que como nunca, como ningún presidente de la era democrática, el presidente Peña tiene el camino allanado. Nosotros le aprobamos 16 leyes de reforma del Estado, sin discusión, sin hablar, sin pedir explicación. Y una de esas leyes es la que está hablando, la ley de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios. Claro. Y esa reforma ocasionó 400 millones, fue la promesa del presidente que iba a subir. Y bueno, ya estamos en 700 a mitad de año, ¿verdad? Entonces, esa promesa era en el 2025 y en 8 meses se logró. Yo creo que tenemos la ventaja de que el presidente Peña es componente de otro gobierno ya. Y es como un corredor de Fórmula 1 con experiencia, ¿verdad? Se subió al auto perfecto y bueno, y ahora tiene que ganar la carrera. Están dadas todas las condiciones, yo creo que el presidente tiene la capacidad y el conocimiento y ya va a depender de la velocidad que le imprima a su equipo para lograr los objetivos, porque desde el Parlamento en general, incluyéndole a la oposición, no tenemos que ser injustos, ¿verdad? Yo creo que le hemos dado las herramientas necesarias para que él pueda desarrollar todo su programa. No le va a faltar en este periodo de gobierno, tanto por la mayoría como por el acompañamiento en muchas leyes de la oposición, las herramientas necesarias para que pueda desarrollar su política de gobierno. Hablé el otro día con Marco Eliseche, que es viceministro de Finanzas del MOPC, a partir de ese dato que en otros espacios periodísticos habías aportado, que yo no tenía consideración y que me pareció interesante, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. ¿Por qué te preguntamos esto, presidente de la Comisión de Obras del Senado? 41% efectivamente de ejecución presupuestaria ahora, a lo que va del año. El presupuesto anual 2024 del MOPC, 950 millones de dólares, plan financiero creo que 625, nos decía, pero de ese monto, 41% efectivamente. ¿Percibís, vos que sos ingeniero, que también vinculado al sector, hay como que una ansiedad por parte de las empresas constructoras en que ya todo esto se haga de manera acelerada, digo, adjudicaciones, contratos, etcétera, etcétera, cuando que en realidad este gobierno se concentró en saldar esa deuda que había dejado la administración anterior, que no fue cosa fácil, por cierto, ¿verdad? Claro, en todos los cambios de gobierno hay una frenada. Hay una frenada que es característica del cambio de administración, del análisis de los procesos. Pero lo más importante de todo, Jorge y Pipo, es que haya un engranaje en el cambio de gobierno en donde el gobierno que se va deje proyectos para que se puedan llevar adelante. O si no, la elaboración de un proyecto tarda 1 año y medio. Desde la decisión política, vamos a construir esta ruta, hasta la concreción del préstamo, la no objeción, pasar por el Parlamento, llamado a licitación, firma de contrato y pago de anticipo, hay fácilmente 1 año y medio en cualquier proyecto, si todo va bien. Está bien.
si todo va bien y si entra dentro también de la ley de adecuación financiera. Acuérdense de eso también. Tampoco el gobierno puede salir y disparar, vamos a hacer 2.000 millones de dólares este año, no. Claro. Tiene que sumar lo que ya está en ejecución y hasta acá podemos avanzar. Por eso el presupuesto de este año de Obras Públicas es, creo que 960 millones de dólares y no es 2.000. Porque si a nosotros nos hubieran pedido 2.000, lo hubiéramos aprobado. Obra pública es progreso, ¿verdad? Pero no da. El índice de adecuación fiscal no da para que el Ministerio de Obras Públicas pueda desarrollar 2.000 millones de dólares. Entonces, a tener en cuenta ejecución de obra actual. Ahora mismo hay 1.000 millones de dólares en contratos, 168 contratos en ejecución, de acuerdo a la verificación que nosotros hacemos del Parlamento. ¿Podemos mostrar ese cuadro, por favor, Bassam? Este que me parece interesante para que nos explique. ¿Qué es esto, ingeniero, senador? Ese es el arranque del primer periodo de cada gobierno, de los últimos 3 gobiernos, el arranque, cómo hay esa frenada y después el arranque para, si hacemos un comparativo. En el mismo año en que arranca el gobierno El mismo entrante. año que arranca el gobierno, un comparativo. 2013, 2014, 260, dice. Entonces, yo creo que ese periodo, el primer periodo, con el pago de la deuda, que fueron esos bonos que nosotros aprobamos, más las obras que estaban en ejecución, inclusive fue el periodo con más avance, ¿verdad? Ahora, ¿qué es suficiente para el sector también? Hay que hacer otro análisis. Hablan de un número. ¿Verdad mínimo, que es ¿verdad? suficiente para ello? Ahora hay 900 millones de dólares en proceso de adjudicación y llamado a licitación, y hay otros 1.000 millones de dólares en proceso de no objeción de banco, que creo que se le puede pedir. Yo tengo un listado que me pasa a la Comisión de Obras Públicas, pues sería interesante pedirle a la ministra cuáles son esos procesos que están llevando adelante, ¿verdad? Pero yo creo que se están adelantando las cosas como tiene que ser. Y hubo un periodo de generación de recursos para el pago de las obras que venían con una velocidad cierta, pero que no estaba previsto el pago. No estaba en el presupuesto, no había fondo para pagarse, entonces primero había que regularizar la cosa y después seguir adelante. Y ese fue el proceso que tardó un poquito y que a veces no, como venía con mucha inercia el sector privado en la construcción de rutas y bueno, y genera esa ansiedad, seguimos, no seguimos, compramos Claro, máquinas, no había lavamos. una inercia, pero había una permanentemente 2 años casi quejándose de que no cobraban, que el banco le apretaba, que la calificación de los bancos. Yo me acuerdo que era un lamento permanente. Ellos, sí, estamos trabajando, pero ¿hasta cuándo vamos a poder trabajar así? Y no sé, porque voy a tener que despedir, porque ya no tengo más plata, ya no tengo más crédito. Y bueno, como decía, había que pagar, poner al día eso para que ellos vuelvan a tener el crédito. Y todavía no está al día, ¿eh? Todavía no está al día porque nosotros cuando habilitamos los 600 millones de dólares que solicitó el gobierno para el pago de la deuda de IPS y de Obras Públicas, IPS Salud y Obras Públicas, no, perdón, Ministerio de Salud y Obras Públicas, no tuvimos en cuenta los intereses generados por ese atraso del Estado. Y bueno, y hay como 100 millones de dólares en atraso o más que todavía debe buscarse de dónde pagar, a más de lo que se está gastando ya en la ejecución de obra, ¿verdad? Sí, y eso, por ejemplo, fue un imponderable que se genera justamente por no prever en el momento que no se iba a tener ese presupuesto. De hecho, como vos decís, vos podés darle 2.000 millones hoy, pero sabés que vas a generar ese mismo problema para cada 1 o 2 años, vas a estar pagando otra vez 100, 200 millones de dólares de intereses que no tendría que estar pagando, ¿verdad? Y ese es el Estado gastando mal, ¿verdad? Y creo que fue un gran perjuicio también para el sector privado, porque ellos hicieron descuento de certificado en banco. O sea, los que financiaron las obras realmente fue el sector privado, no el Estado. Y eso es lo que había que regularizar, ¿verdad? Se descontaban los certificados en los bancos y pasaban 2 años y no se pagaban. Y el contratista está pagando los intereses al banco porque no es gratis. Entonces, yo creo que se llevaron las cosas como tenía que llevarse, se sinceraron las cuentas y estamos por entrar en el periodo de ejecución más grande, una vez que de aquí a fin de año se adjudiquen todos estos contratos que están en licitación, que son aproximadamente unos 800 millones de dólares en llamado. La semana pasada tocó hablar con el director de la Itaipú. Pasó un dato que yo digo revelador. ¿En qué sentido? Y que tengo acá, dije que iba a compartir. La Itaipú va a invertir en 3 años lo que antes se gastaba en 22 años. Y con Lo que se gastó en 22 años. Lo que se gastó en 22 años, con datos así
eh, precisos. En 22 años, tema de los famosos fondos socioambientales del país, en total 1.700 millones de dólares en 22 años. Y ahora este gobierno prevé en un lapso de 3 años destinar 1.950 millones de dólares. Esto significa 650 millones de dólares por año para apuntalar al gobierno en proyectos claves en el área de construcción de hospitales, seguridad y transporte público. Este dato me parece muy, o sea, que viene a complementar, ¿verdad? Históricamente, gastos socioambientales, nosotros hablamos de despilfarro. Yo desde que me acuerdo, hace de 30 años, nuestro tema siempre en la prensa era... Era mucho menos encima. Y era mucho menos, ¿verdad? Y digo, qué importante va a ser redireccionar o apuntalar proyectos que tiene el gobierno en áreas tan sensibles. Salud, tema de construcción de hospitales, transporte público, Sí. transporte público, que el presidente se volvió a ratificar, el tema del chantaje, que eso está pendiente todavía. Me dijiste también el otro día, hoy nos contó el ministro Villate, que ya se firmó el viernes, yo no sabía eso, la definición de dónde se va a construir esta universidad Taiwán y otros componentes, porque se proyecta lo del tren de cercanías. Y yo pensaba que estábamos dando la vuelta, nomás me dijiste que por primera vez ahora eso tiene fuerza y uno podría creer de que eso se va a concretar ahora que pasa por el Parlamento. Claro, por primera vez, aunque el proyecto haya tenido muchos años, por primera vez, hace 3 meses, el proyecto llegó a su fase ejecutiva. O sea, se concretó el proyecto, porque fue aprobado en el Parlamento el permiso para que el Estado salga a hacer el acuerdo económico. El proyecto previo ya está elaborado. Falta seguramente, una vez que se consiga el financiamiento, el acuerdo económico, porque el financiamiento también ya está aprobado desde el gobierno de Corea. Eso va a volver al Parlamento para que aprobemos los ratios, los intereses, los plazos, y bueno, y después ya comienza la ejecución. Yo creo que eso, si todo va bien, Jorge, podría estar en ejecución el año que viene. No estamos tan lejos. En ejecución ya. Sí, podría estar en ejecución el año que viene. Tenemos tiempo para llevar adelante y ese va a ser el proyecto más significativo, yo creo, de Sin este ninguna gobierno, sin duda. duda. No solamente por la inversión, que es un proyecto muy grande, que al final estaría por los 600 millones de dólares más o menos, por el impacto que va a tener en el Departamento Central y en el tránsito. Aparte, el presidente tiene muy claro un proyecto de reforma del sector transporte. Nosotros estamos esperando para este fin de mes, estábamos esperando seguramente que en días más vamos a tener la nueva ley, el proyecto del Ejecutivo. Y también es una transformación profunda, con nuevos conceptos, por ejemplo, como que el Estado sea el proveedor de los buses, ¿verdad? Para que no andemos Claro, que ya no. más en esos ómnibus tan viejos y destartalados, ¿verdad? Y otras cosas que van a permitir, se está analizando si el subsidio va a ser transferido directamente a la persona y no a la empresa, ¿verdad? O sea, hay muchas transformaciones que vamos a tener proyectos en días más que seguramente van a definir un rumbo. Y después los 7 grandes hospitales que hablaste, ¿verdad? Que hoy, gracias al trabajo de proyección que está teniendo el Ministerio de Salud, si logra concretar esos 7 hospitales, va a ser más que toda la historia del Paraguay. El Paraguay tiene solamente ahora en funcionamiento 2 grandes hospitales, más 2 nuevos que se están terminando, que son el Gran Hospital del Sur y el de Coronel Oviedo. Y si le sumamos 7, va a ser más que toda la historia del Paraguay sumado. Van a ser 7 contra 4 que construyó el Paraguay desde su independencia de ese tamaño. Imagínate. O sea, un gran logro. Y la deuda es grande también, ¿verdad? La deuda con todo lo que no se hizo, ¿verdad? Y a eso hay que agregarle también, hablábamos con el presidente de la ANDE, cuando este gobierno logra ese acuerdo histórico
de entendimiento Paraguay y Brasil en el marco del tema de Itaipú, que no solamente se reduce al tema tarifa, eso lo explicaron muy bien, este llamado de licitación que hace la ANDE. Acá hace un mes estuvieron dos referentes importantes y nos decían, esto en el 2009 ya se decidió con Lugo y con Lula, lo de la venta al mercado libre del Brasil, la energía de nuestro país. Pero no pasó nada. Y ellos eran bastante, estos ingenieros que estaban, eran muy pesimistas por la experiencia que ya tuvieron. Sin embargo, me dice el ingeniero Félix Sosa, pues, ¿verdad? Nosotros ya tenemos la licitación, ya nos están llamando los interesados en este concurso que ellos llamaron de precios para definir la estrategia de la venta al mercado libre del Brasil de nuestra energía. Vamos a arrancar con la energía de Acaraú. Digo nomás lo importante que es en la discusión que ustedes tienen, porque cuando se habló, le llamaron a Lea, a Hilo Moreno, a Zacarías, todos los que formaron parte de ese equipo de negociación, escuchamos ahí unas preguntas de tus colegas muy poca preparación, ¿verdad? Nos quedamos de vuelta con las cuestiones accesorias, espera un poco, 1.250 millones por año, pero en realidad es 600 nomás, nos quedamos en esas cuestiones, cuando que detrás había sido, y nos posicionó el Paraguay de que estamos en condiciones de negociar de igual a igual con quien sea, ¿verdad? Yo creo que la negociación de Itaipú fue un gran logro. Y el análisis debe hacerse desde el punto que en diciembre del 2023 estaba establecido que una vez terminado el pago de la deuda, se terminaban todos esos componentes que venían siendo parte de la tarifa de Itaipú. O sea, los 650 millones de dólares que nosotros hablamos que son a lo que se llaman gastos de infraestructura o gastos sociales, como quieran llamarlo. Eso en diciembre dejaron de existir y había que eliminar. Imagínense la negociación que consigue el Paraguay, en donde Brasil nos permite mantener el costo de la energía más alta para que nosotros podamos seguir teniendo esos beneficios, porque por nuestra culpa que no tenemos capacidad de utilizar la energía necesitamos que sea más alta a costa del pueblo brasilero. Si yo era brasilero, le hacía un juicio político al presidente de mi país. Y aguantó el presidente de Brasil esa carga, con toda su directiva para darle el gusto al Paraguay. O sea, no es poca cosa lo que conseguimos. Absolutamente. En contra de su pueblo, mantuvo la tarifa del presidente de Brasil. Sí. ¿Verdad? Porque está comprando la energía más cara de lo que tenía que comprar. Senador, te agradecemos tu tiempo. ¿Cuándo se definen los lamentos? Te pregunté ya el otro día, pues perdón que insista, ¿puede ser líder de bancada o no? Sí, justamente la semana pasada estuvo y ahora ¿hay una pulseada o es una amistosa? No hay ninguna pulseada, es intención de los colegas y bueno, eso todavía no está definido, se va a definir el 1 de julio seguramente entre los colegas y el líder del movimiento, el presidente de la República, ¿verdad? Y todos los colegas están en condiciones de ¿Eso ser se líder. define en el comando, famoso comando político o no? Sí, el comando y los colegas, ¿verdad? Y los colegas. Bueno, gracias, senador, por tu tiempo. Gracias muy a amable. ustedes. Muy amable.